La Fundación Castillo de Trasmoz quiere reconocer la labor desinteresada y altruista en favor del mantenimiento, propagación y restauración del propio castillo de Juan Carlos Conejos y Santiago Fumaz. Por eso fueron nombrados caballeros del Castillo de Trasmoz en una ceremonia celebrada en el interior del propio recinto amurallado, en la que no faltaron bailes medievales a cargo de la asociación El Embrujo. Los caballeros antiguos defendían a unos señores contra otros. Los caballeros del Castillo de Trasmoz recogen ahora un mensaje que les implica aún más en la historia del propio castillo. Colaborar en su conservación para asegurar su supervivencia contra su deterioro y olvido. Manuel Jalón Corominas, en tiempos propietario del inmueble y actual presidente honorario de la Fundación, hizo una serie de reflexiones sobre la vida de los castillos. La vida es una lucha permanente por mantenernos en pie. Mientras estamos en pie, tenemos vida. Al final, todo lo que tiene vida termina tumbados. Personas, animales, vegetales e incluso los edificios y enseres. En el cementerio, el vertedero o en el campo, integrados en la tierra. Las ruinas de un castillo tendrán vida mientras permanezcan en pie un lienzo o una esquina. Solo desaparecerán cuando pasen a formar parte de la tierra. Mientras tanto, serán portadoras de una historia que se resiste a desaparecer. Mirad esta torre y estas murallas vivas, cómo nos muestran las cicatrices de las heridas que les hizo el hombre y el tiempo durante más de 800 años. Los dos protagonistas fueron investidos con una espada sobre el hombro colocada por José Luis Corral, presidente de la Fundación Castillo de Trasmoz, quien recordó que hace 3 décadas, por iniciativa del propio Manuel Jalón, comenzaban las excavaciones y estudios del castillo. Hace ya más de 30 años que, por iniciativa de Manuel Jalón, verdadero caballero y señor en el sentido más noble de la palabra del castillo de Trasmoz y de la vida, comenzamos a excavar y a estudiar los restos arqueológicos y los documentos históricos que se conservaban in situ, los arqueológicos y en archivos, los documentos sobre este castillo. Un castillo que, como ustedes pueden ver en sus paredes, presenta unas huellas mudas, unas huellas silenciosas, pero unas huellas interesantísimas sobre la historia de Aragón, sobre la historia de España y, por supuesto, sobre la historia de Trasmoz. Corral destacó la importante historia de este pequeño castillo. Un castillo que no tiene, como ustedes pueden ver, ni un solo elemento artístico, no hay ningún elemento decorativo, no hay ninguna moldura, no hay ninguna decoración, no hay ninguna ventana que tenga una tracería gótica o románica o renacentista. Pero me dijo, vas a ver cómo un sitio tan pequeño, tan humilde, tiene tanta historia, ¿no? Y es verdad, es un sitio con una historia extraordinaria. Una historia a veces muy trágica, una historia de guerras, una historia de combates, una historia de batallas. Este castillo es buena muestra de esa historia trágica, a veces cruel, a veces sangrienta, que ha enfrentado en tantos siglos, en tantas ocasiones, a las gentes del otro lado del Moncayo, a las gentes de Castilla, con las gentes de Aragón, o antes incluso a los primeros pobladores del castillo, seguramente musulmanes. Todavía no lo sabemos, habrá que seguir investigando y excavando, porque hay todavía mucho por hacer con los cristianos que allá por el siglo XII llegaron desde las montañas del Pirineo y desde los llanos de Huesca a ocupar esta tierra. En este sentido, añadió que ahora representa un símbolo de cultura. Hace 8 años que fue restaurada la Torre del Homenaje, reconvertida ahora en un museo. Pese a la crisis y los recortes presupuestarios, la Fundación sigue trabajando para llevar a cabo la excavación completa del castillo. Entre las actuaciones más urgentes está la recuperación de la torre de acceso, que presenta un estado de deterioro muy importante e incluso existe riesgo de derrumbe. Además, pretenden rescatar almenas y el camino de ronda desde dicha torre hasta la siguiente. ¿Qué tal?